C-156. Leila, volviendo la cabeza sorprendida, siendo valorada con 100 pinchazos por los profundos ojos azules de un hombre que parecía imperturbable. Parecía desprovisto de emociones como un iceberg como en los viejos tiempos. Se preguntó si todavía le quedaban sentimientos. En un lugar como este, ella rugió, destrozando la paz del bosque. Sus manos, que rápidamente cubrieron los oídos de Félix, también temblaban ligeramente. ¿Cómo puedes decir eso? Félix está aquí. Leila estaba tratando de encontrar una respuesta cuando Matías abruptamente extendió la mano y aflojó el nudo de la cinta que se había puesto debajo de la barbilla. Leila no se dio cuenta hasta que abrió sus párpados instintivamente cerrados. De manera casual, Matías le entregó la gorra que se había quitado. Una vez más tomó la taza de té que acababa de dejar tranquilamente antes. Leila, comprendiendo tardíamente la situación, lo miró con un ligero aturdimiento. Parecía absurdo preguntar como si de repente se hubiera convertido en una persona terrible. La apariencia relajada de Matías bebiendo té y disfrutando de la vista del bosque parecía aún más absurda. Matías miró hacia el cielo entre las gruesas ramas de los robles y comentó, no más que un sombrero. Soy un caballero, Leila. Conozco las reglas, le aseguró. Cuando pensó en sus palabras, la frente de Leila se arrugó. Es divertido hacer bromas como esta. Bueno, es divertido, se rió entre dientes. Matías volvió su mirada tensa a Leila. Te ves encantadora. Cuando te sonrojas te ves aún más atractiva. No había ninguna sonrisa en su rostro cuando pronunció comentarios tan horribles. Leila comentó con sarcasmo, es muy caballeroso de tu parte decir esto en medio del día. Matías respondió, apoyándose audazmente contra una pila de cojines, un caballero. Continuó, un caballero digno de una reina serena. A través de las hojas, la sombra del sol se deslizaba lentamente sobre su rostro radiante. Debido a su postura desordenada, tal vez, el estado de ánimo del día pareció relajarse un poco. Leila no despreció tener que enfrentarse a la persona que también conocía en esta situación. Sin embargo, experimentó una extraña sensación de injusticia. No estoy equivocada, disputó Leila con confianza mientras acariciaba sus mejillas abrasadoras. Se espera que los científicos tomen decisiones basadas en su experiencia. ¿Experiencia?, cuestionó Matías. Sí, y por lo que he visto hasta ahora, todo lo que dice siempre termina teniendo el mismo significado que lo que he entendido mal. Al igual que en la ciencia, emito juicios basados en mi propia experiencia. Matías observó a su esposa parlotear, entrecerrando los ojos con intriga. ¿Cuál es el veredicto científico, entonces?, preguntó. Leila dijo, con sus grandes ojos brillando sobre sus anteojos, tú eres el malvado y tú eres el malo. El duque, cuervo. Leila gritó enojada mientras continuaba sonrojándose brillantemente. Poco después, la risa de Matías fue arrastrada por el viento a través del denso bosque y por toda la propiedad. No tenía la intención de reírse, pero Leila decidió dejar de objetarlo. Solo cuando ella lo miraba, Matías von Erhardt sonreía así, y estaba bien que ambos se rieran en privado y solos. Se involucraron en conversaciones mundanas y comieron comida deliciosa juntos. También dieron un paseo pausado, uno al lado del otro, sin importarles la mirada de nadie. Mientras saboreaba estos momentos triviales, uno por uno, Leila se dio cuenta de nuevo, sus deseos estaban escondidos detrás de las heridas infligidas por él. Este no fue un picnic particularmente especial o grandioso. Se odió a sí misma por la debilidad y la anticipó durante incontables días sabiendo que no debería haberlo hecho. Pero su propio corazón tonto era probablemente lo que más detestaba, ya que Leila era muy consciente de que iba en contra de las normas del tío Bill, le resultaba doloroso amar a un hombre que merecía ser odiado. Leila desvió la vista hacia el cielo lejano mientras observaba el camino donde las sombras de los árboles se alargaban. No pasó mucho tiempo antes de que fuera casi la hora de regresar. Ya casi es hora de regresar, comentó. Leila suspiró con tristeza mientras miraba el reloj. Félix, que estaba en brazos de su madre, dormía profundamente, posiblemente exhausto después de un día lleno de diversión. La ropa del niño estaba cubierta de manchas rojas por comer frambuesas recolectadas, lo que le trajo agradables recuerdos de un picnic. Matías miró hacia el cielo distante antes de volverse hacia ella. Los ojos de Leila se suavizaron instantáneamente como si estuviera enterrada en la concentración. Creo que un día es demasiado breve. Eso es triste, dijo Leila. Podemos volver. Matías habló con seriedad, bajando las mangas enrolladas para ajustar los puños. En realidad, Leila cuestionó con una expresión seria y ansiosa, incapaz de ocultar su emoción. Matías ahora era consciente. Leila suplicaba confirmación con sus palabras. De verdad, aseguró Matías. Juró que cuando llegara el momento, la sonrisa de Leila sería tan radiante como el sol. Similar a como está ahora. Similar a esto, nada en sus ojos que no fuera él en este mismo momento podría haber sido más hermoso en sus ojos. Los sirvientes regresaron mientras Matías se ajustaba la corbata y se ponía la chaqueta. Necesitaban volver a ser el duque y la duquesa de Erhardt. Los dos caminaron uno al lado del otro mientras salían del bosque, siendo seguidos por una niñera y sirvientes que cargaban a Félix, quien estaba dormido. Cuando llegaron a la carretera donde estaba estacionado el auto que los esperaba, su salida de verano, que parecía estar llegando a su fin en este punto, de repente tomó otro giro inesperado. Vuelve primero, Matías le dijo al conductor que había abierto la puerta del asiento trasero y estaba esperando. ¿Qué, eso sugiere? Confundida, preguntó Leila. Matías le dijo con un guiño a la niñera que sostenía a Félix, vamos a caminar. Cuando la niñera se dio cuenta de lo que se decía, se apresuró a poner a Félix en el auto. Matías ignoró las miradas avergonzadas de Leila cuando se volvió hacia él.
Mientras tanto, el automóvil de la niñera y Félix partió a toda velocidad. Leila habría preguntado de inmediato si las amas de llaves no la estaban vigilando. Pero se abstuvo de hablar y en su lugar tomó la mano de Matías. Naturalmente, la llevó a las orillas doradas del río Sulter. Mientras cruzaban el sendero del bosque, Leila gritó: «Matí, mira». Se sintió un poco tonta cuando Matías comentó casualmente: «Dijiste que eras infeliz». «Pero esto es hermoso», dijo, sus ojos recorriendo el cielo reluciente, el bosque adyacente y la tranquila corriente antes de regresar al rostro de Matías. «Félix debe estar agotado, debe tomar una siesta». Hizo una broma y Leila se rió. «No desprecias a Félix». «¿Por qué me disgustaría? Después de todo, él es mi hijo», replicó Matías, inclinando ligeramente la cabeza hacia abajo. Instintivamente se preocupaba por su hijo, pero ese amor no era el mismo que tenía por Leila. No tenía ningún deseo de discutir esto. La única persona que estaría en su vida para siempre sería Leila, la única persona a la que realmente podría amar. Leila, que lo había estado mirando durante algún tiempo, sonrió y asintió con la cabeza. Matías fue lentamente a lo largo del río Sulter mientras sostenía su mano. Leila frecuentemente hacía paradas a lo largo del río para señalar las aves. Su voz tenía una cualidad nítida y resonante que se asemejaba a los sonidos de los pájaros cantando mientras le decía los nombres y las cualidades de los pájaros y las flores. «Mirad, ¿conoces ese pájaro, por favor, Matí?» Un pájaro con plumas vibrantes volaba en los cielos como señaló Leila. Sin embargo, el pájaro que deseaba mostrarle a Matías desapareció rápidamente más allá del río, como si solo apareciera en sus visiones. «Ah, se ha ido». Leila miró hacia la orilla del río donde el pájaro voló con una expresión triste que sonaba como un niño al que le arrancaron su juguete favorito. ¿Sabías que Arbis es el hogar de una variedad de flores y pájaros inusuales? Arbis es comparable al cielo en la tierra, según el profesor Lorenz. Leila tomó la mano de Matías una vez más y señaló hacia el cielo. Él, en respuesta, agarró firmemente su diminuta mano. Leila suspiró: ese pájaro de antes era increíblemente difícil de ver. ¿Quieres que te lo consiga?, Matías cuestionó suavemente mientras mantenía sus ojos pegados a la dirección en la que se había ido el pájaro. Continuó, su voz aún más serena: para que puedas retenerlo. Leila le dedicó una sonrisa cordial mientras sacudía la cabeza y lo miraba con grandes ojos. «No», exclamó con firmeza. «¿Por qué? Los ornitólogos suelen hacer eso, ¿verdad?», preguntó Matías. Ella vaciló antes de responder. Era acertado decir que atrapar y disecar pájaros exóticos servía como herramienta de estudio. Además, le tenía mucho cariño al profesor Lorenz, quien también tenía varios pájaros disecados. «No hagas el tonto así, por favor», dijo Leila en un tono autoritario. Ella eligió interpretarlo de esa manera a pesar de que sabía que no era una broma. Incluso si fuera necesario, no deseaba llevar a casa un ave rellena para su estudio. Afortunadamente, Matías reconoció su elección y sonrió amablemente. Llegaron al árbol favorito de Leila junto al río mientras continuaban su viaje. «¿Te gustaría ascender allí?», Leila cuestionó mientras miraba el árbol como un viejo amigo. «La vista del río Sulter desde la parte superior de este árbol es la vista más hermosa del mundo que jamás podrías ver». «¿Es esto realmente necesario?», Matías se rió mientras preguntaba, volviéndose hacia la rama del árbol donde Leila solía sentarse en los viejos tiempos. «Por supuesto, la vista del río Sulter desde lo alto de este árbol no tiene paralelo en belleza. Créeme». Leila se acercó al árbol y en contraste con su rostro cauteloso comenzó a treparlo con paso audaz y ágil. Sentada en una rama gruesa que se extendía hasta la orilla del río, Leila le sonrió. «Vamos, Matí, puedes hacerlo como yo, tomaré tu mano», ella gritó, sonando como si realmente quisiera enseñarle a escalar. Matías se rió cuando ella le tendió su diminuta mano. Luego dio un paso adelante y comenzó a trepar al árbol sin su ayuda. Cuando llegó a la cima, la atrajo profundamente hacia sus brazos. Leila podía sentir su corazón acelerado al mismo tiempo que el suyo mientras descansaba su espalda contra su pecho. «¿Realmente puedes hacer cualquier cosa?». «No», Leila susurró con asombro, acurrucada en el abrazo de Matías. «No todo», respondió Matías, sus labios rozando una sonrisa mientras miraba el río abajo. «Pero por ti 1000 veces», dijo en un susurro. Leila no pudo evitar sonrojarse ante sus palabras, sintiendo que el calor se extendía por su pecho. Cerró los ojos, saboreando el momento y la sensación de ser amada por este hombre increíble en su vida. Ella lo miró, sus ojos brillando con diversión. «Lo sabía, eres un profesional trepando árboles». Matías se rió entre dientes, disfrutando de la sensación del cálido cuerpo de Leila presionado contra el suyo. «No es mi primera vez», admitió, «pero no es algo que haga a menudo». Leila sonrió, contenta de estar envuelta en el abrazo de Matías. Todo acerca de este momento con este hombre fue agradable para ella, incluso su sonrisa y la calidez del cuerpo enorme y fuerte que la rodeaba. Ya no quería ocultarlo ni refutarlo porque era el pensamiento más honesto. Se posaron en las ramas y contemplaron el río reluciente, tranquilo y sereno. El momento les pertenecía a ellos mientras el mundo optaba por no interrumpir. El momento estaba empapado de simplicidad pero brillaba con divinidad. Leila no pudo evitar sentirse agradecida por el momento que compartieron, sentados en el árbol junto al río mientras se ponía el sol. Eran momentos como estos los que ella atesoraba, sintiéndose cerca de él y en paz. Se sentaron en un árbol con vista al río Sulter mientras el sol comenzaba a ponerse. Una bandada de pájaros se deslizaba perezosamente sobre la superficie del agua que brillaba con tonos dorados. «¿Qué piensas?». Leila se volvió hacia Matías, sus ojos brillaban con entusiasmo. «¿No es hermoso?».
Su orgullo por el paisaje se podía ver en la forma en que Matías miraba atentamente sus ojos verdes. En la medida de lo posible podía estar de acuerdo con ese punto de vista. Sí, es hermoso. Mientras susurraba, sus labios tocaron los labios de ella en un beso apasionado. Aunque sorprendida, Leila envolvió sus dedos alrededor del cuello de Matías y le dio un beso en respuesta. Su mano subió para sentir los contornos de su rostro, rápidamente se encontró clavándose en su cabello. Estaba sonrojada de un rico color rosa, cubierta de alegría, con el rostro extasiado. Después de que el largo beso que había fluido como un arroyo silencioso finalmente llegó a su fin, Matías limpió suavemente los labios de su esposa con un pañuelo de seda. Sus labios se suavizaron en una sonrisa satisfecha como el aire de la tarde en una noche de verano. Te prometí que te enseñaría a nadar los fines de semana, dijo. Natación. Miró el agua por un momento antes de volver su atención a Leila. ¿Por qué lo prometí? Supongo que está bien si olvidas eso. Leila hizo un esfuerzo reacio por retirarse, pero Matías se mantuvo firme. Te enseñaré a nadar. Su rostro de repente adquirió una sonrisa infantil. Justo aquí en el río Sulter. A la luz de la inmensa belleza de su sonrisa, simplemente no pudo recordar las palabras de rechazo. C-157. Leila finalmente tuvo el fin de semana que tanto temía. Fue un fin de semana que llegó con la promesa de estrellar sus esperanzas contra el suelo y hacer surgir los miedos que enterró vivos en su corazón. Sin embargo, Elise von Erhardt fue el primer rayo de esperanza, brillando como una estrella distante. Elise quería presentar a su nueva familia a sus parientes en la fiesta del té a la que asistiría con Félix. Leila a menudo se habría sentido ansiosa por ir a un evento social con su suegra, pero esta vez fue diferente. Ella se había interesado en tales reuniones y Elise animó con entusiasmo a su nuera a asistir. Le hicieron preguntas a Leila, pero antes de que pudiera responder a la pregunta de Elise, Matías tuvo una respuesta protegiéndola como una armadura. Mi querida esposa y yo habíamos hecho arreglos previos para ese día, dijo con voz suave y autoritaria. Elise von Erhardt se encogió de hombros, entonces no hay nada más que hacer, y agregó, pero Félix debe venir conmigo, todos están ansiosos por verlo. Matías cumplió con su pedido y dijo, por supuesto, madre, puedes hacer lo que quieras. En este plan finalizado, las esperanzas de Leila se disiparon como volutas de humo en el aire. Si bien lamentaba que Matías no tuviera un descanso adecuado, Leila esperaba en secreto que la agenda del duque se mantuviera tan agitada como siempre, incluso mejor si regresaba en una noche particularmente oscura. La exigente carrera de Matías reavivó una luz de esperanza dentro de ella. Aunque se suponía que estaba de vacaciones, continuó trabajando, hablando con ejecutivos por teléfono y viajando a Carlsbad para reuniones. Leila no pudo evitar preguntarse cuántos visitantes más recibiría el duque de Arbis. Mientras la tarde se resignaba como un invitado de corta duración y Matías no llegaba a casa a tomar el té, la esperanza de Leila no hacía más que fortalecerse. No podía evitar esperar que él no regresara. Sin embargo, sus fantasías se evaporaron, ya que una palabra del mayordomo trajo la noticia de su marido. Matías, regresaste temprano, dijo Norma, dejando la taza de té y sonriendo cálidamente a su nieto. Después de saludar a su abuela, Matías giró un poco la cabeza para mirar a Leila, que estaba sentada frente a él. Cierto, mencionaste que tenías una reunión con Leila hoy, le recordó Norma, sin darse cuenta de las emociones de Leila. ¿Estás saliendo con alguien? No, decidí enseñarle a nadar en el anexo, respondió Matías. ¿Qué? ¿La duquesa va a nadar en el río? Norma se sobresaltó y preguntó, frunciendo el ceño ante la idea. El corazón de Leila comenzó a latir como 100 tambores juntos con una inmensa emoción ante la perspectiva. Oh, Matías, Dios mío, eso es ridículo, dijo Norma. Leila descubrió por primera vez que las palabras tienen el poder de alegrar la vida de uno, aunque sea por una fracción de segundo. Pensó que la anciana se opondría rotundamente, pero para su sorpresa, fue de buen corazón. Oh, es cierto, desde nuestro tiempo, el mundo ha cambiado. La duquesa debería aprender a nadar ya que es un pasatiempo de moda, sugirió la anciana. Leila se agarró con más fuerza a la falda, luchando contra el impulso de gritar, disculpa, abuela. Sin embargo, se resistió al hacer la guerra contra su impulso. La anciana sonrió suavemente como si estuviera consolando a sus ansiosos nietos y dijo, no lo entiendo, pero no te lo obligaré. Diviértete, Leila. Matías se acercó tan pronto como se desvaneció la última esperanza de Leila. Con calma extendió su mano, dando la impresión de un depredador al acecho cerca de su presa. Leila suspiró en silencio mientras sostenía su mano de mala gana. Fue un momento en que Matías von Erhardt, conocido por mantener siempre su palabra, mostró cierta animosidad. No es hora de que estés preparada. Matías miró la hora y cuestionó a Leila, quien sacudió los hombros y se acercó a la barandilla del balcón. ¿Podrías darme un momento para pensarlo?, preguntó Leila, su voz apenas audible debido a su comportamiento tenso, todavía esperando que Matías pudiera cambiar de opinión. Matías se recostó en su silla y se cruzó de brazos demostrando paciencia con su esposa. Durante casi una hora, Leila se enfrentó al río como si fuera un enemigo que la perseguía, tanto en sus sueños como en su vigilia. En el camino a la casa unifamiliar había sido audaz y valiente, pero ahora parecía aterrorizada, su valentía goteando, desvaneciéndose de los agujeros crujientes de su corazón. Leila respiró hondo, por cierto, y se dio la vuelta. ¿Hay una razón por la cual la gente debe ser buena nadando?, se preguntó, ansiosa de qué diría su marido. Leila siguió hablando con una cara bastante seria. Solo tienes que tener cuidado de no caer al agua, ¿verdad? Pero no sabes si suceden situaciones inesperadas, preguntó Matías, su voz llena de preocupación.
Los ojos de Leila se entrecerraron mientras luchaba por encontrar un contraargumento. Esa circunstancia imprevista fue provocada por ti. Los comentarios enojados brotaron con más fuerza como un volcán. Matías dirigió una mirada a Leila que no transmitía ni negación ni vergüenza, su rostro vacío de emociones, frío como la Antártida. No lo ibas a olvidar, ¿verdad? Matías respondió, levantándose con cautela de su silla, no, lo recuerdo. Quiero enseñarte a nadar precisamente por ese evento. Se apoyó en la barandilla y olía a la menta que crecía junto al río. Pero Leila, no puedo obligarte a hacerlo si realmente no quieres. Él le dirigió una mirada respetuosa como señal de que respetaría cualquier elección que ella eligiera. Cuando afirmó que respetaría su decisión, Leila supo que lo decía en serio. Era evidente en la forma en que la miraba, mirando profundamente sus ojos verde esmeralda, profundamente como un océano. Leila se soltó de la barandilla y se puso de pie, diciendo, no lo sé. No es que me disguste, aunque... Eso era seguro para ella. Tenía la opción de negarse varias veces si realmente lo deseaba, pero no quería. Quería aprender a desafiar sus miedos. Me aterroriza el agua, ciertamente, contribuiste en gran medida a mi miedo, pero eso no significa que solo tú tengas la culpa. Leila dejó de mirar río arriba como si intentara bloquear el recuerdo que le causaba ansiedad. Atrás en el tiempo, sus primos le dijeron, sus palabras inocentes pero lo suficientemente terribles como para causar dolor, si quieres vivir aquí, tienes que pasar por un rito de iniciación. Las palabras seguían resonando en sus oídos como una enfermedad. Si no quieres hacerlo, vete de aquí. Ella fue intimidada. El niño mayor y más grande se reía como un demonio arrastrándola mientras agarraba su cabello trenzado. Leila fue capturada por los niños como una hiena capturada por un león para ser devorada, haciendo que sus planes para huir fueran un completo fracaso. Resultó herida, su cuerpo cubierto de sangre y cubierto de barro por rodar y caer mientras la esquivaba hasta la cruel orilla del río. Cada minuto era una tortura allí. Ella fue objeto de las repentinas maldiciones y palizas de su tío, y de la horrible intimidación de todos los niños de la familia. También luchó con el tormento del hambre que le infligieron, lo que la obligó a asaltar el jardín en busca de vegetales como un criminal en castigo. A pesar de todo el tormento por el que pasó, Leila no pudo pronunciar, no quiero, no tengo a dónde ir en el mundo, deja de lastimarme. El camino que tenía que volver a casa llorando aún después de haber sido arrojado al río se alojó en su corazón como muestra del miedo y la angustia sin esperanza del día. El recuerdo se quedó con ella para siempre, vivo y respirando, sin dejarla en paz con el pasado. No quería que Matías aprendiera más, por lo que aceptó el desafío de nadar. Desde el principio, Leila reconoció su situación. La compasión y la simpatía de los demás también eran apropiadas. Pero a pesar de que él era aclamado como el aristócrata más aristócrata de este imperio, ella nunca quiso parecer sucia en su presencia. A pesar de que sabía que no podía, todavía lo esperaba. Desde el momento en que tocó el recuerdo derramado, lo recogió y se alejó frenéticamente, hasta el presente. Tal vez para siempre y en el futuro. Leila. Pensó profundamente en la persona a la que llamó Matías. Parecía extraño ya que, aunque tenía el mismo nombre, Matías sonaba como una persona completamente diferente. ¿Es la voz baja y suave, o es el tono que sonaba como un poema que rimaba? Todo estará bien al final. Leila apretó el puño en lugar de agarrar la barandilla una vez más. No estoy segura de poder flotar en el agua. El buen científico es mejor que nadie para entender que las personas que flotan en el agua no están operando en el dominio relacionado con la confianza. Aunque era una pregunta seria, respondió con sarcasmo. Leila no pudo encontrar las palabras apropiadas para hablar, parecía perpleja. Ella optó por mirar el cielo lejano deseando desaparecer en el dobladillo de la colcha azul cielo. Sintió que su cuerpo flotaba en el ancho océano. El silencio se volvió casi ensordecedor cuando ella gritó, la atmósfera sacudiendo el entorno de su tranquilidad. Lo pensaré un poco más. Luchó con todas sus fuerzas, pero Matías, que la sostenía con fuerza entre sus brazos, no hizo ningún movimiento. Permaneció decidido como un guerrero que juró ganar una guerra a pesar de todas las probabilidades. Bajó las escaleras desde el balcón hasta el hangar de botes que estaba al lado del río. El miedo al agua de Leila explotó en su cuerpo como una bomba atómica. Se congeló por un segundo antes de calmarse cuando notó que el agua pasaba corriendo con el objetivo de devorarla. Matías le dio un beso rápido a sus pálidas mejillas antes de hacer una larga salida del hangar. Cuando llegaron al final del muelle, la sombra de un hombre y una mujer en sus brazos que se habían estado moviendo a través de un panel de madera calentado por el sol se detuvo. Una tarde de junio, el agua brillaba como diamantes, absorbiendo la luz del sol. Se sintió terriblemente estúpida, pero en realidad, era más un hecho que una suposición. Leila, que estaba sentada al final del muelle, lanzó una mirada visiblemente abatida al otro lado del río. Matías parecía brillar como un componente de la superficie brillante mientras flotaba en el agua. Se parecía a una estatua tallada por Dios mismo, exquisita más allá de toda medida. Leila renunció a reunir su valentía y Matías lo aceptó con gusto. Empezó a nadar alegremente estando solo. Puedes dar la vuelta. Esos comentarios insensibles fueron todo lo que le dejó a Leila. A pesar de la opción de regresar, ella permanece donde está, una miserable tonta. Pero después de reflexionar más parece que el hombre en cuestión también es algo extraño. Los ojos de Leila se entrecerraron mientras consideraba esto. ¿Por qué haría la promesa de traerla aquí, solo para dejarla en un estado tan vulnerable? Ella se preguntó. Matías, mientras tanto, estaba de pie en el río de espaldas al cielo con un aspecto impresionante y de espíritu libre. Leila, decidida, se quitó los zapatos con un movimiento feroz y luego se quitó las medias.
Empezó a sentirse mareada y temblorosa mientras se acercaba al río, su peor pesadilla. Leila anhelaba recuperar la valentía temeraria que había mostrado cuando se zambulló en el agua para recuperar su sombrero, pero todo lo que pudo hacer fue sentarse al final del muelle con los pies parcialmente sumergidos. ¿Por qué sigues aquí, Matías, ahora de pie en el muelle?, preguntó en broma. Su cuerpo húmedo y parcialmente expuesto brillaba a la luz del sol de verano y las marcas de sus heridas solo sirvieron para realzar su asombrosa belleza. Pareces bastante contento, observó Leila. Como puedes ver, respondió Matías apoyando la cabeza en un brazo y mirándola con adoración. ¿Por qué volviste? ¿Estás tratando de burlarte de mí?, ella preguntó. Si eso es lo que deseas, dijo Matías con una sonrisa burlona. Leila se levantó enojada a pesar de que entendió que no era una broma tan mala. Ella, no Matías, era la que iba a estar molesta y decepcionada. ¿Por qué no reunirá la última pizca de valentía? Durante 3 minutos, Leila apretó los labios. Se despreciaba a sí misma por estar obsesionada por sus terribles recuerdos de los viejos tiempos. Tuvo que pasar por cosas peores y más desagradables que eso. Ella venía de un largo camino de tiempos difíciles. No podía creer lo poco preparada que estaba para el agua a pesar de estar acompañada por su amado esposo. Leila se dio la vuelta de nuevo, bloqueando su escape del río. Marchó con decisión hasta el final del muelle, esta vez como un soldado preparado para degollar al enemigo. Matías la miró atentamente. Leila comenzó quitándose las gafas, aliviada de quitarse la presión de los ojos. Luego, comenzó a desvestirse, comenzando por la combinación, luego la falda y la blusa. A pesar de sentirse avergonzada, logró mantener la compostura, posiblemente gracias a sus problemas de visión. Leila vaciló por un momento antes de finalmente quitarse el sostén y los calzoncillos, metiéndolos debajo de una pila de ropa. En la luz radiante, su cuerpo desnudo se iluminó, más brillante que el sol, como una diosa que pisó la tierra. Los dos se quedaron en silencio, no tentados a romperlo, pero sus ojos se encontraron en el brillo hablando en voz alta con palabras y discursos. Estoy lista, declaró orgullosamente Leila, sentándose al final del muelle y sumergiendo sus piernas en el agua una vez más para saborear las heridas sin cicatrizar. Para ser honesto, no creo que funcione, pero haré lo mejor que pueda. Leila quería llorar, quería deshacerse finalmente de las viejas heridas, pero se contuvo, luchando contra las lágrimas. Matías extendió suavemente su mano hacia ella mientras la miraba con calma. Leila sostuvo su mano con todas sus fuerzas, la mano que había bajado el pilar de madera, suplicando en secreto que la abrazara para siempre. No me vas a dejar ir, ¿verdad? En respuesta a la consulta sincera, Matías felizmente asintió. Nunca. Leila confió en sus garantías. Saltó al agua, dejando atrás su última vacilación, venciendo su fobia, dejando que sus recuerdos fluyeran a lo largo del río. Ella rompió la paz y la calma del río con los sonidos salvajes de las salpicaduras, el rociado descuidado y los gritos desgarradores. C-158. Las habilidades de natación de Leila von Erhardt fueron, por decirlo amablemente, desastrosas. Parecía casi inútil incluso evaluar sus habilidades. Estaba poniendo tanto esfuerzo para mantenerse a flote que difícilmente podría considerarse nadar. Mientras tropezaba, farfullaba y se agitaba, Leila dejó escapar gritos repetidos. Sin embargo, cuando Matías la atrajo hacia sí en un abrazo, ella se calmó, tan gentil como pudo ser, su mirada firme y llena de fe inquebrantable. Matías supo en ese momento que nunca lo olvidaría, el momento quedó grabado en sus ojos y en su mente para siempre. El intento de natación de Leila, si es que podía llamarse así, finalmente llegó a su fin cuando el sol comenzó a despedirse. Matías levantó a la exhausta Leila y la colocó al final del muelle. Jadeó pesadamente, el sonido de su respiración representando las ondas del agua. Poco después, Matías también se sentó a su lado, igualmente agotado. Parece que el nivel del agua en el río Sulter podría haber bajado un poco hoy. Tragué mucha agua, dijo Leila con una sonrisa tonta cuando sus ojos se encontraron. Mientras miraba su rostro, Matías vio las gotas de agua viajar por el cuerpo de la mujer como las magníficas gotas de lluvia. El agua alteró el color de su cabello y mejillas, haciendo que su piel pareciera aún más pálida en comparación. En la parte superior de su pecho, donde subía y bajaba bruscamente con cada respiración, se formaban gotas de agua que fluían por su esbelta clavícula como si el agua finalmente encontrara su corriente para unirse. El tono natural de su piel parecía aún más claro ahora como un cristal. Lento pero seguro, las gotas cayeron al suelo y desaparecieron entre sus piernas sin despedirse. Matías logró recuperar su expresión alegre. Leila se encontró atrapada en una extraña tensión y contuvo la respiración, aunque no había indicios de deseo en su mirada cautelosa. Fue casi cómico. No había ido a nadar desnuda en bastante tiempo, pero de repente sintió ganas. Después de todo, él también era el padre del niño que ella había dado a luz. Habían estado compartiendo la cama y despertándose juntos todas las mañanas durante casi un año. Puede sonreír incluso cuando algo es desagradable. Leila se echó hacia atrás el cabello mojado, revelando su pecho desnudo, hermoso como un cielo iluminado por las estrellas. Voy a quedar ridícula, dijo. La fuerza de sus rodillas fuertemente apretadas era casi un reflejo. Matías inclinó la cabeza y la miró, una pequeña sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. Sin embargo, dado lo mortificante que era la situación, parecía que el asunto no era cosa de risa. Leila buscó la ropa que se había quitado, jugando con el mechón de cabello que estaba enredado alrededor de su dedo. Pero en lugar de encontrar su ropa, descubrió una canasta llena de vestidos y toallas prolijamente ordenados. Cuando se dio cuenta de que había llegado alguien, Leila pareció avergonzada. Matías, por otro lado, estaba vestido casualmente.
Leila velaba su cuerpo desnudo con un vestido. El suave toque le trajo recuerdos de cómo él había estado mirando su cuerpo antes, y Leila se quedó más perpleja cuando trató de sacar estos pensamientos de su mente y las sensaciones se volvieron más intensas, generando deseos salvajes en ella. Deberíamos intentarlo de nuevo, Leila sugirió impulsivamente. El río se vio repentinamente bañado por una profunda luz carmesí que era a la vez hermosa e inquietante. Leila estaba lista para abrazar el encanto por completo. Me siento cómodo flotando en el agua ahora, así que si recojo un poco más de conocimiento. Comillas. Matías respondió inesperadamente, desató el hilo del vestido de Leila y dijo, despacio, Leila. Con la brisa del río, el ordenado nudo se estremeció y aleteó. El verano es largo. La gran mano que ahuecaba su barbilla era suave y fría. La mirada hacia abajo que lo acompañó fue igualmente suave. Los ojos inferiores de Leila estaban ligeramente nublados cuando vio la sombra de sus largas pestañas allí. Ya estaba a solo unos centímetros de su nariz. Sin pensarlo, sus labios se abrieron cuando el agarre en su barbilla se volvió más firme, invitándolo a besarla. Puedes hacerlo lentamente. La voz de Matías se volvió más suave y más baja mientras le agregaba un toque de calidez. Leila asintió con la cabeza. Ahora conocía la fuente de esta tensión. Estaba segura de que la próxima vez sería capaz de adivinarlo. Matías, sin embargo, simplemente fijó su mirada en ella intensamente, como si estuviera midiendo algo para diseñar una innovación. Su comportamiento enigmático solo despertó aún más la curiosidad de Leila. No dudó. Al menos podía estar segura de eso. Quizás ese concepto no se aplicaba a la vida de este hombre. Leila lo sabía mejor que nadie, especialmente cuando se trataba de ella misma. Sí, pero ¿por qué? Leila accidentalmente cerró los dedos de los pies en el río, lo que provocó que la superficie se ondulara con solo un ligero movimiento. Después de rozar sus labios por un rato, Matías la dejó ir a la ligera y en vano. Él se rió entre dientes y ladeó la cabeza ligeramente hacia un lado como si no estuviera seguro de algo. Sorprendió a Leila. Fue otro caso en el que su decisión científica, basada en la experiencia, se vio nuevamente comprometida. La duquesa sirvió la cena en una mesa instalada en el balcón del anexo que daba al río Sulter. No estaba claro quién había preparado la comida, pero aún salía vapor de los platos calientes. Leila miró a Matías sorprendida, ya que había asumido que se cambiarían de ropa y regresarían a la mansión. Pero el hombre que habría dado todas estas órdenes simplemente salió al balcón, sacó una silla y señaló la mesa con una serie de movimientos naturales como si fuera la cosa más natural del mundo hacer por un duque. Leila miró su reflejo en la puerta de cristal del armario. Se alisó las arrugas de la falda y se arregló el cabello suelto y rizado impulsivamente. El amplio cuello de encaje de su blusa se balanceó cuando empezó a caminar de nuevo. Se sentó a la mesa y Matías se sentó en la silla frente a ella. Todo se servía a la vez, desde los aperitivos hasta los dulces, dando a la mesa un aspecto suntuoso, representando el cielo. Parecía que el mensaje de que las comidas eran innecesarias se había transmitido con eficacia. Leila comenzó a comer deliciosamente, tal vez porque tenía mucha hambre. La atención de Matías se desvió de la comida y se quedó pegada a su rostro. Leila siempre tuvo poco apetito, aunque comía constantemente. Ella le enseñó que había una fórmula específica a seguir cuando se trataba del aspecto externo de comer. Tome pequeños bocados, mastíquelos y luego tráguelos antes de pasar al siguiente. Continúe haciendo esto mientras relame sus labios e hinche sus mejillas para más efecto. Una de sus mayores alegrías en la vida es ahora ver a Leila consumir su comida pieza por pieza. Vaya más tarde, una vez que Félix sea adulto. El rostro de Leila se iluminó con diversión cuando levantó abruptamente la cabeza. Matías hizo contacto visual genuino con ella después de abrir los párpados de sus ojos. Leila agarró la servilleta con un sobresalto, en contraste con él que estaba sereno. Los labios que habían sido acariciados vigorosamente se volvieron carmesí. Cuando Félix madure, Matías volvió a preguntar, recordando la interrupción de Leila. Leila no lo volvió a ver hasta que tomó un sorbo de agua para humedecer sus labios. Sería maravilloso enseñar a Félix a nadar cuando crezca. Natación. En el río Sulter, por supuesto. Está bien, Matías estuvo de acuerdo fácilmente. Lo haré. Aunque no fue nada difícil, Leila se llenó de alegría como si hubiera logrado un gran sueño. Pero poco después comenzó a sentirse ansiosa. Por cierto, Mati, también le enseñarás a cazar. Tal vez, Matías le dio otra respuesta agradable. Aprendió a cazar y su padre le regaló un arma con su nombre. También fue un proceso en que se reconoció como el sucesor de Erhardt y una tradición que se había transmitido durante muchos años. Leila parecía bastante insatisfecha mientras asentía con la cabeza para indicar que entendía. Llevaré a cabo mis responsabilidades, pero Félix decidirá. Matías se volvió hacia Leila después de echar un rápido vistazo al candelabro encendido y al centro de mesa. La capacidad de leer el pensamiento de un pájaro o ser un gran tirador. Él se queda con la decisión. ¿Y tú? Leila preguntó seriamente después de un momento de contemplación. ¿Cuál es su opinión sobre el asunto? ¿Habrá una cacería en este bosque este verano? ¿Qué opinas? Matías sonrió y miró a su esposa, quien no apartaba la mirada de su mirada. No creo que suceda, dijo Leila con ojos suplicantes que eran claros como el cristal. ¿Por qué no? El duque de Erhardt es un hombre que entiende el corazón de los pájaros. Tiene la habilidad de responder con rudeza, pero parece bastante seria. Eres el caballero más amable del imperio, no solo en este Karlsbad. Leila llamó la atención de Matías y eventualmente comenzó a reírse de nuevo. Si hubiera habido personal de servicio alrededor, la risa habría sido extremadamente vergonzosa, sin embargo, fue muy cómoda y agradable.
Leila se dio cuenta de que Matías no tenía nada que decir aparte de esa risa divertida. El bosque de Arvis donde ha regresado el duque estará sereno este verano. El amor es probablemente otro término para esa paz. La cena transcurrió en un ambiente más informal. Leila alivió la incómoda tensión riéndose y charlando alegremente. Fue un momento hermoso cuando innumerables estrellas emergieron sobre el sol poniente y fluyó una corriente de luz estelar. ¡Ay, mira, hay luciérnagas! Ella jadeó de asombro ante la luz brillante que flotaba a lo largo de la orilla del río. Saltar y correr frente a la barandilla fue una acción tan alegre y despreocupada como un pájaro bebé alzando el vuelo. Después de terminar su comida y tomar un sorbo de champán helado, Matías también se levantó y fue a reunirse con su esposa. Antes de darse cuenta, un grupo de luciérnagas que flotaban suavemente una por una se había formado como una constelación. Leila parecía estar en un sueño mientras observaba la ola de luz. Su pulso estaba acelerado como si fuera la primera vez que había visto la vista divina desde el río Sulter en el verano. Tal vez esta era la primera vez que estaba con él así, saboreando los momentos divinos, disfrutando de la sencillez de la vida y sintiendo el amor en lo más profundo de su corazón. Leila giró la cabeza, lista para abrazar la emoción, pero los ojos azules de Matías la cautivaron como un hechizo mágico. Sus ojos eran más hermosos que cualquier otra cosa en el mundo y por un momento las luciérnagas no significaron nada ante sus magníficos ojos. Leila vaciló cuando la mano de Matías se acercó más y acarició suavemente su mejilla temblorosa. A diferencia de la noche, cuando ella estaba exhausta, él le dio a su brillante rostro una cuidadosa y satisfecha inspección. Leila dijo, con las cejas levantadas, ¿por qué sigues jugando este tipo de bromas? ¿Bromas?, preguntó sorprendido. Antes, eras de la misma manera. Ah, Matías se rió entre dientes mientras le daba un apretón con su mano en la barbilla. Leila, si te cansas demasiado pronto, no es muy agradable. ¿Qué quieres decir? Leila contenía la respiración al recordar ocasionalmente la noche en que este hombre se había vuelto extremadamente agresivo. Ella había gritado y gemido en voz alta en ese momento antes de perder el conocimiento. No era algo que pudiera controlarse con la voluntad, pero sabía que a Matías no le gustaba especialmente. Siento que has dormido lo suficiente. Con la otra mano, Matías le quitó hábilmente la horquilla. Tú no. Mientras sonreía, Matías sostuvo su grueso cabello rizado. El cuerpo de Leila se disparó, lo que provocó que su respiración se volviera superficial y le dificultara la respiración. Podía ver sus ojos simplemente abriendo lentamente los que tenía cerrados. Es como si ella encendiera un interruptor y él se convirtiera en alguien completamente diferente. La idea de que ella sería la única persona en el mundo en reconocer el rostro de este hombre también calentó el aliento de Leila. Sí, su amabilidad me permitió descansar lo suficiente y comer de manera saludable. Leila no entró en pánico como solía hacer, ella se dirigió a él con un comportamiento bastante abierto. Sin duda, estaba caminando sobre una superficie dura y los dedos de sus pies seguían recordándole la sensación de las ondas, pero no le importaba. Así que te lo daré a cambio. Leila tentativamente le tendió la mano y cubrió su hermoso rostro. La corriente que hormigueaba los dedos de los pies ahora parecía haber succionado todo el cuerpo. Haz lo que quieras. Reunió su confianza para hablar con todo su corazón. Lo deseo.